Pues buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Jerez. Gracias por vuestra asistencia. También darles las gracias a Carlos Barra Galán y a Daniel Armenta Gil, ambos médicos, él además también licenciado en Derecho, ¿no? Abogado. Los dos pertenecen a la asociación Derecho a Morir Dignamente. Daniel es vocal por la asociación en Cádiz y Carlos Barra también forma parte de la organización a nivel federal. Bueno, agradecerle su presencia, él viene de Madrid, ¿no? Y agradecerle su presencia y también a vosotros, ¿no? Un tema interesante, un tema que, bueno, llama mucho la atención. Hace ya algún tiempo que, al igual que otros temas importantes, la sociedad se plantea el derecho que cada persona tiene de morir dignamente. Entonces no basta la vida como valor supremo, se quiere que ésta vaya acompañada de lo que llamamos calidad de vida. Una vida con dolor, cargada de sufrimientos, imposibilitada de gozar de los bienes que justamente la vida ofrece, se la mira como algo inconcluso, imperfecto, no deseable. Mi experiencia de 4 décadas como enfermero han hecho posible que viviera muchas situaciones relacionadas con la muerte. He vivido muchas muertes y de muchas formas distintas. En todas me ha guiado el respeto por la persona que sufre y por sus familiares. He intentado, con otros compañeros, hacer que sus momentos finales sean los más llevaderos posibles. Hemos intentado que el dolor no añadiera más sufrimiento a su final. Nos ha servido ser empáticos, nos ha servido ser humanos y además cada vez de esta relación, de este servicio que nosotros hemos prestado también de forma muchas veces no solamente como profesional sino voluntaria, hemos aprendido a ser más humanos y a ser más personas. En fin, ponernos en la medida de lo posible en el lugar del otro, de la persona que sufre y o de su familia. Eso, para mí por lo menos y para muchos compañeros nuestros de salud, pues una experiencia que traspasa no solamente lo profesional, sino lo humano. Es una experiencia que, por supuesto, ha transformado la vida de muchos profesionales de la salud por el grado de implicación, como ya he dicho antes, no solo profesional, sino personal. Creo que ahora, después de 40 años de servicio en la sanidad pública, soy una persona más humana, sensible con el dolor y el sufrimiento, concienciada y defensora del derecho que todas las personas tienen a morir dignamente, sin sufrir, sin dolor, y a no alargar su vida cuando ésta no tiene sentido. Si no logramos apropiarnos del cuerpo, esto es un artículo que he cogido de algunos escritores, es preferible no poder apropiarse de nada, eso es la muerte, de verse obligado a asumir como propio un modo de vida que se considera humillante, indigno e inhumano. Esto ha promovido la creación de movimientos de los pacientes que exigen respeto a sus propias decisiones y que se plasmen en documentos como los testamentos vitales o autorizaciones judiciales o directrices o instrucciones previas, órdenes anticipadas de no efectuar procedimientos de reanimación ante ciertas situaciones. Todas estas manifestaciones se orientan al ejercicio de un derecho de morir dignamente o de vivir del modo más digno los momentos finales de la vida. Derecho a morir dignamente es una asociación sin ánimo de lucro que persigue los siguientes fines: promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Defender también de modo especial el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si es este su deseo expreso. Para la Asociación Derecho a Morir Dignamente, la disponibilidad de la propia vida, la facultad para decidir sobre el propio devenir y su finalización sin sujetarse a opiniones o directrices ajenas a su voluntad es un derecho innegociable reconocido como un valor supremo en la Constitución
comprendido, por tanto, dentro del marco de las libertades y derechos democráticos. Esta posición respetuosa por la libertad de cada individuo está respaldada desde hace años por una mayoría de ciudadanos, empezando ahora a llegar a algunas instancias institucionales. Porque todos moriremos, que también de la asociación esta frase, a todos nos concierne la muerte y es necesario implicarse en este proyecto, la conquista del proceso de morir en el siglo XXI. Bueno, yo no tengo el currículum de Carlos Barra, pero tengo el de Daniel Armenta, y lo voy a decir. El currículum de Daniel, de 1962 a 1968 estuvo en Cádiz, estudiar medicina, y tras el paréntesis de los estudios de especialidad en Canadá, pues se quedó en Cádiz. En 1976 a 2009 ha desarrollado su profesión como hematólogo y genetista en los hospitales de la Seguridad Social de Jerez, 5 años en Cádiz. Durante mis años de profesión, dice Daniel, como hematólogo traté a muchos pacientes con cánceres hematológicos. Por aquella fecha, más de la mitad de los pacientes morían de estas enfermedades, por lo que viví de cerca el drama de la muerte, tanto en niños como adultos. Tras muchas vivencias ante la muerte de situaciones inhumanas, despiadadas, insufribles e insoportables con mis pacientes y con mis padres, me hizo miembro de la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente. Desde hace 4 años, el vocal de la provincia de Cádiz, y se dedica a la difusión y al debate de la problemática de la muerte digna, sedación paliativa y eutanasia. Carlos Barra, como ya dije, forma parte de la asociación a nivel federal. Él es médico, abogado y, bueno, es muy conocido en los ambientes, por lo menos como defensor de la sanidad pública también, por lo menos por lo que yo he podido ver, y muchas más cosas. De todas maneras, dejaremos que él nos lo explique. Antes de darle la palabra a ellos, aquí tenemos unos libritos, hay muy pocos, de la asociación, para que un poco veáis cuáles son los fundamentos de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que valen 3 euros. Así que yo creo que merece la pena. Y por otro lado también, si alguien está interesado en asociarse a la asociación Derecho a Morir Dignamente, pues aquí tenéis a 2 responsables muy cualificados. Así que gracias, Daniel, por darnos la oportunidad de estar aquí, porque nosotros vosotros habéis estado ya aquí en el Ateneo de Jerez, volvéis a estar, nosotros muy contentos y también pues todavía más contentos con que esté también Carlos Barra con nosotros. Así que tenéis la palabra. Muchas gracias a la institución del Ateneo de Jerez, que es la segunda vez que nos recibe. Ya estuvimos aquí hace 4 años, estuvimos hablando fundamentalmente de la ley de muerte digna en Andalucía, en cuya redacción intervino la asociación de MEDE y cuyos principios más importantes están plasmados en el político que hay por ahí, que se ha repartido, y que luego las personas que han llegado últimamente que no lo quieren pueden pasar a recogerlo. También hay algunas otras revistas por ahí que podéis recoger. Quiero darle también las gracias expresamente a José Manuel, porque se ha ocupado absolutamente de la preparación de todo. Como sabéis, él es presidente del Ateneo, ya trabajó bastante cuando fue presidente y él seguirá ahora con otra andadura. Bueno, dicho esto, lo primero que vamos a hacer es proyectar la entrevista y yo haré algunos comentarios y Carlos pues también dirá unas palabras y lo fundamental luego será el debate, os corresponde a vosotros. No sé si se podrán apagar las luces de esta parte por lo menos, en el fondo no es necesario. Y la otra, ¿no? Al revés, ahí, esa está. Esta aquí arriba. Así. Carlos Sanz tiene 49 años, es una persona con chispa, su energía, su alegría, es muy generoso, cariñoso, es una persona muy buena. Me tocó la batería. Nos casamos en el 96.
mis brazos. El juventud, el papá que siempre se lo ponga con toda la clase, ¿no? Siempre. Pero yo tengo buenísima con los teléfonos. Carlos es muy trabajador. Él trabajaba siempre comercial en el sector de electrodomésticos. Trabajaba 6 días de la semana y a veces 7. Siempre con una sonrisa, ¿no? Que siempre, nunca se quejaba. Le gusta mucho el deporte de toda la vida. Casi todos los días hacía algo en su hora de comer, pues a lo mejor iba a correr, o iba al gimnasio, o a una casa de karate. Ahora no está tan alegre. De vez en cuando le sale su chispa. Pero ahora está triste y no está como antes. Carlos, ¿a ti te diagnosticaron ELA? ¿Esto cuándo fue? Ya tengo en diciembre, ¿no? Bueno, ¿Diciembre de qué año? 2010. ¿Nos puedes explicar qué es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica y es una enfermedad degenerativa de las motoneuronas que se van muriendo poco a poco y los músculos que no sé qué ha pasado. Bueno. La persona que fue a hacer esto todavía me pregunto qué se le pasó por la cabeza aquel día. Diputado sobre Delhi. eso no está como antes. Carlos, ¿a ti te diagnosticaron ELA? ¿Esto cuándo fue? Ya tengo en diciembre, ¿no? Bueno. ¿Diciembre de qué año? 2010. ¿Nos puedes explicar qué es el ELA? Esclerosis lateral amiotrófica y es una enfermedad degenerativa de las motoneuronas que se van muriendo poco a poco y los músculos pierden fuerza, pierdes más emoción y al final llegas a un parálisis completo, menos los ojos del cuerpo. La función mental se queda intacta y los sentidos también. ¿Y actualmente te afecta de alguna manera física, aparte de en el habla? ¿En qué fase está ahora la enfermedad en tu cuerpo? Es una enfermedad incurable ahora mismo. ¿Cómo os afectó cuando os comunican que tú, Carlos, tienes ELA? ¿Cómo os afecta a tu familia? A mí fue de abajo, donde
para mí, yo tengo un desarrollo mental que no entró a cualquier hacerlo. Desde la mano para hablar, entonces lo primero que viene a la cabeza fue acabar con él. Yo ya fuera de mi niño, de entender, de joder. Y eso me dio que vino a la cabeza. ¿Cómo es vuestro día a día ahora? Bueno, yo aquí muy encerrado en casa, no hago publicidades y me hablo del mundo que me pasa, de lo que pasa. Y ahora mismo vamos a votar de la gente, los nombres especiales, pero a mí ya se puede buscar, se ha perdido, ya cuando llega, ¿no? Ahí no juega la luna. Ahí no ve ninguna gente. No, fíjate. Mis amigos que me dicen, no lo leo. No. No. Yo quiero que ¿Y está recibiendo algún tratamiento para, no sé, para recargar la... pero según lo que ellos me dijeron, no me llama nada. Entonces, por favor, le hagan que de vida no me demora. A lo mejor. ¿Tú no quieres alargar nada? Yo ni enterrado, cerrado, y ahí era una de mis cosas. Yo quiero llegar a salvar más de Dios. Para ir a ver cuando y a ver, me vean Dios. En el Dios. Es el bueno para mí. Yo no voy a trabajar, voy a comer, no voy a dejar una familia. Yo quiero cuidarme de la buena. Para mí, es lo mejor. No voy a entender de mí, tenía él, ahí no sé nada de mí. ¿Tú te suicidarías? Bueno, por lo mío, no hacer algo ilegal, yo luego me debe esperar, o algo. Ayer lo reunido, tenía que guardar, no guardarme. Eso es lo que quieres. No, me gustaría para morir. Puede morir cuando voy y yo mira. Mi madre idea nada de me da a mí. Ay, me da. Si tú consiguieses morirte tal y como quieres, ahora mismo eso en España sería un delito. ¿Tú ahora qué elegirías? ¿Sí ahora? De la cama, un buen hijo, y una inyección, y una pedida, o un niño, y la comida de la muerte, y yo morí. En vez de venir, ¿Quieres escuchar? pues, muy tranquilo, muy tranquilo de If anyone
anyone's doing wrong, you can... Darles con nuestro cada nosotros. Otra cosa. ¿Y tú qué? ¿Cómo llevas? Yo le apoyo. Una cosa que he aprendido de esto es que yo creo que cuando tienes que afrontar una cosa así, no hay una manera correcta de hacerlo ni incorrecto, porque mucha gente dice, hay que siempre luchar, que eso es una cabeza. Pero yo creo que es como puedes. No, cada uno tiene que afrontarlo como puede. Y Carlos puede afrontarlo a su manera, solo y nosotros, y así. Y cada uno tiene que ser libre de hacerlo como quiera. Y tiene derecho del apoyo de la gente que la quiera, y de la sociedad. Y también merece el apoyo. No solo con el... De verdad, Estás haciendo una reivindicación en toda regla de lo que es el derecho a elegir. ¿Por qué crees que no hay una legislación, por ejemplo, la que tú estás reclamando en España? ¿Qué pasa? ¿Qué le dirías a la gente que no te entienda? Que no entienda tu decisión. ¿Qué le dirías a la gente que no te entienda? Que no entienda tu decisión.
Tienes una forma muy natural de aceptar la muerte. Sí, pero que la mayoría de nosotros no estamos educados en esa forma tan natural de aceptar la muerte. ¿Tus hijos son conscientes de esta decisión? Ya terminamos, el último. Bueno, con todas las cosas que ha dicho Carlos y lo claro que las ha dicho, a mí me quedan pocas cosas por decir. Quizá un poquito responder a algunas preguntas que él se hace.
Él dice, si se pregunta cuántas personas en España quieren la eutanasia, será mucho. Efectivamente, las encuestas en el año 2000 ya daban que el 72% de las personas estaban a favor de la eutanasia. Y la última encuesta de Metroscopia, que se ha publicado en marzo pasado, en esa encuesta ya era el 84% de la población. Por otra parte, él dice, en mi situación hay muchas personas. Pues sí, efectivamente hay muchas personas en esa situación, porque fundamentalmente es el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Lo que tiene Carlos es una enfermedad neurodegenerativa, pero hay muchas enfermedades neurodegenerativas. La esclerosis múltiple es otra muy parecida pero diferente, que por cierto al llegar he visto que estaba ahí la asociación a pocos metros de aquí. Y hay también muchas enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Y aparte de eso está todo el capítulo de las enfermedades raras. Son enfermedades de poca incidencia, pero sabiendo que las enfermedades raras es un grupo de 3.000 enfermedades, pues son muchas personas las subsidiarias de esta situación. Otro tema muy frecuente es el tema del cáncer terminal. Ahí hay muchísimas personas que pueden encontrarse en estas situaciones terminales. Y aparte de otras, yo quiero también nombrar, porque es una enfermedad que está avanzando mucho últimamente, sobre todo porque en la edad de la población, también la expectativa de edad de la población va avanzando, es el Alzheimer. Todo este grupo de enfermedades son personas subsidiarias de encontrarse en estas situaciones y de llegar a pedir una eutanasia. Si intentáramos hacer números, por ejemplo, sabemos que en Holanda, donde ya llevan 15 años con la ley de eutanasia ya aprobada, pues en Holanda, un país de 12-14 millones de habitantes, mueren todos los años por eutanasia aproximadamente el 3,5 a 4% de personas, lo que hace más o menos 5.000 al año. Si hacemos la extrapolación a España, a un país de 45 millones de habitantes, serían 16.000 personas las que estarían todos los años en esta situación. Entonces, claro, los que hacemos números, estamos ahí, las vemos, las hemos vivido junto a ellos, pues nos preguntamos, ¿tenemos derecho en España ya, un país desarrollado en el siglo XXI, que todos los años haya 16.000 personas suicidiarias de pedir la eutanasia y no poderlo hacer? Todas estas preguntas las hacía Carlos. Yo quería simplemente ponerles números para que sepamos realmente a lo que nos enfrentamos, por lo que tenemos que luchar. Y le cedo la palabra a Carlos, que quería decir también algunas cositas. Bueno, si en una sociedad democrática se plantea alguien alguna duda de lo que aquí habréis visto, es difícilmente entendible, ¿no? Porque lo que esta persona, lo que Carlos Martínez hace, es un ejercicio claro de racionalidad. Ante su muerte está razonando perfectamente, y es difícilmente rebatible sus argumentos. La Asociación de Derecho a Morir Dignamente defiende eso. Y no solamente lo defiende en el caso como lo de Carlos, con una esclerosis lateral amiotrófica, o en otros casos con enfermedades degenerativas, sino de manera conceptual en el derecho a la libre disponibilidad de la propia vida, entendiendo que la libertad es el valor supremo en un Estado democrático, y también lo es en el nuestro. Y eso es perfectamente compatible con defender el derecho a la vida como derecho fundamental, que también lo es en nuestra Constitución española. Pero una cosa es el derecho a la vida, quiere decir que nadie me la puede quitar si yo no estoy de acuerdo, y otra cosa es vivir por obligación, que eso es distinto. Hay muchísimos juristas que reconocen que el derecho a la vida, como cualquier otro derecho fundamental, no tiene un valor absoluto. Y por tanto no es compatible el poder exigir que alguien viva en contra de su voluntad porque padece un sufrimiento insoportable, bien sea de tipo físico o de tipo psíquico. Y él lo explicaba muy bien. Yo recuerdo hoy aquí, porque son muchos años, son 42 años de actividad profesional la que he tenido hasta que me han jubilado forzosamente, de los cuales 32 como médico en activo en un hospital en Madrid y 10 como directivo. Y he tenido que ver, soy otorrinolaringólogo, he hecho cirugía oncológica de cuello y he visto mucha gente morir, no solamente en especialidad y pacientes míos, sino de otros, ¿no?
Y es muy difícil asumir cómo la gente ha muerto tan mal en nuestro país. Y sabemos que todavía hoy se muere mal. Entonces yo quería aquí diferenciar dos cosas que son importantes, porque si no los temas se pueden confundir. El tema de muerte digna, ¿qué es una muerte digna? Es un tema que la palabra está tan manida que pasa con esta palabra muerte digna como pasa con otras, libertad, democracia, que cada uno lo entiende a su manera. Yo tengo una definición de muerte digna que creo que es bastante compatible con lo que ahí estaba planteando Carlos Martínez, o lo que planteó mi buen amigo, un amigo profundo que teníamos, Antonio Lamayona, en un programa que hizo John Sistiaga en Tabú, y es que uno muere dignamente cuando muere de acuerdo a sus valores. Esa es una muerte digna, cuando uno muere de acuerdo a los valores vivenciales que uno ha tenido en su trayectoria vital y que han sido demostrados durante un espacio vital muy largo. Porque la muerte es un tabú porque interesa a alguien que sea un tabú. La muerte no es ni más ni menos que la fase final de un mismo proceso que se llama vida. Y por tanto, si a mí me dicen, cuando empiezo a tener uso de razón, como se suele decir, no, si me dicen que yo tengo que decidir qué quiero hacer, me tengo que esforzar, cómo tengo que formar una familia, tengo que ser responsable, no entiendo muy bien por qué no me dejan decidir cómo y cuándo quiero morir. Porque es mi vida. Y en ese sentido hay que decir que lo que nosotros estamos pidiendo desde DMD, que se llama que se regule una ley que facilite la eutanasia y el suicidio asistido, y por tanto que despenalice esas prácticas, por tanto que lo eliminen del Código Penal, del artículo 143.4, que castiga con prisión quien ayuda a otro a morir, a pesar de que este otro lo haya pedido de manera libre, de manera reiterada, de manera consciente, sin ningún tipo de coacción. Eso significa aplicar un Código Penal que no es compatible con una democracia de verdad madura, porque es practicar un Código Penal con carácter represivo. Es imponer a la sociedad los valores de la clase dominante. Y a mí ese Código Penal, como licenciado en Derecho, no soy abogado, no ejerzo la abogacía, soy licenciado en Derecho, me parece que no está correcto en democracia. El Código Penal tiene que generar una cultura de libertad, y solamente tiene que estar para impedir que otros vulneren mis derechos, pero no para limitarme los míos. El Código Penal entendido como limitación de derechos es un Código Penal represivo, es un Código Penal que limita libertades, y eso en democracia no es sostenible. No digo yo eso. En una sentencia hace un voto particular Francisco Tomás y Valiente, que como bien sabéis fue presidente del Constitucional y fue asesinado por ETA, donde decía que ante todo nuestro ordenamiento jurídico el valor supremo es la libertad. Por lo tanto, en ese sentido es lo que defiende DMD. Y eso es compatible con que defendamos también, pero sin confundir, que haya cuidados paliativos para todo el mundo. Por tanto, cuando se habla de leyes de muerte digna, de manera vulgar, que son las leyes de derechos y garantías que tienen los pacientes en las instituciones sanitarias públicas, y que Andalucía fue la pionera en el año 2010 con su ley, en la que participamos, porque se lo llamó nosotros, por parte de la consejera entonces, María Jesús Montero, y ahora hay 9 más, en 9 comunidades autónomas. Eso es una cosa, y otra cosa es lo que pide DMD y lo que estamos pidiendo que se legisle. Porque cuidados paliativos es una prestación más del sistema sanitario público. Y nosotros queremos cuidados paliativos para todo el mundo. Los queremos con carácter universal, cosa que ya en España la sanidad no va teniendo. Era carácter universal con nuestra Ley General de Sanidad del año 86 y ya no es carácter universal con el decreto de la ex-ministra Mato, que ya limitaba ese derecho a los inmigrantes irregulares. Cuando lo que recogíamos en el 86 era el derecho a la asistencia sanitaria como un derecho de la persona, no del asegurado, sino de la persona. Por tanto, eso es una cosa. Queremos que haya cuidados paliativos para todo el mundo, que sean de buena calidad, pero lo queremos al igual que queremos que haya servicios de neurología para todo el mundo, pediatría para todo el mundo y medicina interna para todo el mundo. Es decir, queremos que haya un servicio público de salud que garantice el cuidado y la protección de la salud de los ciudadanos. Y otra cosa es lo que pedimos desde DMD, que es que se legisle y que por tanto que se apruebe una ley que regule los requisitos y las condiciones en que se puede practicar de manera legal la eutanasia y el suicidio asistido. Y eso lo queremos porque introduce un nuevo derecho. Las sociedades avanzan. Las sociedades han conseguido cada vez configurar derechos nuevos que no teníamos. Desde los más elementales, los derechos del trabajador. Para eso hizo falta el movimiento obrero muy potente durante muchos años y con mucha sangre por el camino. Las mujeres tuvieron derecho al aborto después de muchos años de lucha y con muchas dificultades, y ahora aparecen nuevos derechos. Y el derecho a tener la capacidad de decidir al final de la vida es un derecho nuevo, de nueva generación que se impone. Que las sociedades modernas ya lo van asumiendo. Como bien decía Daniel, en Holanda, en Bélgica ya son 15 años
de ley que despenaliza la eutanasia y suicidio asistido. Y frente a aquellos que decían que esas leyes iban a significar que nos queríamos cargar a los viejos, que nos queríamos mandar fuera, que era una especie de, entre comillas, nazismo encubierto. No ha pasado nada de eso. En Holanda hoy hay las peticiones de eutanasia que hay y siguen estando así durante 15 años. Porque hay una cosa que es consustancial al ser vivo, no solamente al ser humano, sino al ser vivo, que uno quiere vivir. Si es que yo quiero vivir mucho tiempo, yo no me quiero morir, yo quiero vivir 100 años, pero estando como ahora, estando como está Carlos, diría lo que él, y un solo día. Y de hecho le está diciendo ahí que si hubiera habido eutanasia se lo hubiera pedido a ningún momento. Por tanto, DMD defiende eso, y lo defiende porque hay que avanzar en los derechos civiles, porque no es casualidad que desde hace alrededor de 50 años la Unión Europea empezó a configurar leyes que garantizaban una relación de mayor igualdad entre una persona y los profesionales de la sanidad cuando la atendían. La relación siempre, los médicos no lo podemos negar, porque sería negar una evidencia, ha sido siempre muy desigual. Por muchas razones, porque el paciente llega con miedo, no sabe lo que tiene, y tú eres un poco el chamán, el que está por encima. Y la práctica normal de la medicina ha sido que lo que decía el médico, si me permitís la expresión vulgar, iba a misa. Pero claro, las sociedades avanzan. Los ciudadanos van cogiendo mayor capacidad y mayor cultura y dicen, no, oiga usted, lo que dice usted estará muy bien, ir a misa, pero usted me lo cuenta. Porque usted no actúa sobre su cuerpo, actúa sobre el mío. Y por tanto yo quiero tener la capacidad de decidir. Y en función de eso, en la Unión Europea se configuraron leyes que aumentaban los derechos de los pacientes a una información veraz de lo que tienen. Ya estaba bien de ocultar a la gente lo que tiene y no decirle la verdad, hay que decirle lo que tiene, qué pronóstico tiene, qué posibilidades tiene. Y entonces la ley decía también, y además de eso el paciente tiene derecho a decidir si quiere tratarse o no quiere tratarse. Por tanto, hoy día está en la ley, el gobierno español del señor Aznar, que no es el gobierno de peligrosos izquierdistas, no lo era, en el año 2002 tuvo que aprobar la ley de autonomía del paciente, que recoge sus derechos, el derecho a una información veraz, el derecho a un consentimiento informado. Yo tengo que consentir lo que hacen sobre mí. No vale que me diga usted, médico, hay que hacerle esto. No, me dice, me da la información, yo la recibo y digo, no quiero, lo firmo y punto. El rechazar tratamientos. Me viene, me dice lo que yo tengo, me dice que me va a poner esto y yo le digo, no quiero. ¿Por qué? Porque eso se llama avanzar en la autonomía de la persona. Avanzar, por tanto, en el camino de las libertades. Y ese derecho tiene que terminar concluyendo en que se plasme en una ley. En una ley que yo creo con toda sinceridad que más pronto que tarde va a llegar a este país. Y yo le decía antes a un periodista que me hacía una entrevista que tengo seguro que salvo que haya algo raro, me refiero a elecciones generales anticipadas, en esta legislatura se va a aprobar una ley de eutanasia. Pues se va a aprobar porque se va a presentar, se ha presentado ya una proposición de ley, se presentará otra y se aprobará porque la sociedad española mayoritariamente quiere una ley. Las encuestas que ha comentado Daniel son reiterativas. Gente de relevancia en el mundo que pudiéramos entender adverso a que se apruebe esa ley, también van diciendo cosas. Quizá el mejor teólogo católico que ha dado la Iglesia en los últimos 200 años, Hans Kuhn, teólogo que fue retirado de una cátedra de teología por el Papa Juan Pablo II porque le parecía que era muy revolucionario, ha publicado hace menos de un año, 6 meses, un libro que se llama Una muerte feliz, donde él, que tiene un Parkinson, dice que el primer día que note que pierde la memoria y que deje de sentirse persona, quiere que se le practique la eutanasia. Y lo hace desde la creencia en Dios. Entonces no estamos hablando de un ateo. Grupos de teólogos cristianos admiten que eso tiene que ser así. Y la Iglesia lo admitió hace tiempo. En el medievo ya había teólogos católicos que decían que entendían que de determinadas formas era aceptable que una persona pudiera decidir para quitarse la vida. Las encuestas demuestran también que la gente que está a favor de que se regule esto es una gente muy transversal. No es que voten a favor personas que tienen un componente ideológico de partidos de izquierda. Es que cuando se hace la encuesta y se coge y se hace la distribución desde el punto de vista de la demografía, parece que votan a favor militantes del Partido Popular, militantes del Partido Socialista, militantes de Ciudadanos, gente que no milita en ningún partido, es decir, gente con estudios superiores, gente con estudios medios, es decir, transversal. Porque cuando uno le preguntan además en esas encuestas ¿por qué usted piensa así?, la respuesta es siempre unánime, porque han tenido una muy mala experiencia, o bien familiar o bien de amistad.
Y cuando uno ha visto, cuando yo veía ahí, cuando la mujer de Carlos ha visto eso, es muy difícil ya saber cuando la pregunten nos diga que quieren que regulen una ley. Porque el sufrimiento que llevan es tan grande que impresiona. Y por tanto yo no puedo entender cómo puede haber todavía posicionamientos en contrario de algo como esto, salvo que se hacen desde una posición, que todo eso es entendible, de seguir manteniendo una merma de libertad en los demás, para poder así seguir detentando mucho poder sobre la sociedad. Porque claro, si a uno le dan la libertad para poder decidir cuándo marcharse y cómo, es una persona mucho más libre. Y las sociedades mucho más libres son mucho menos manejables por los poderes establecidos. Y ahí puede haber una razón sobre ello. Por tanto, y yo con esto concluyo porque me parece que lo mejor son las preguntas en los debates. Creo que, y sería la cosa que yo haría, que si estáis, digamos, de acuerdo con estos planteamientos, hagamos algo que yo por lo menos trato de practicar en mi vida normal. Yo ahora estoy jubilado, y que leí a una persona y una escritora que leí hace muchísimos años, cuando estaba en la facultad con 18, que es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, cuando uno se jubila, lo mejor que puede ser es activista de lo que cree. Yo soy activista de lo que creo, que es la defensa de la sanidad pública por un lado, que es donde escribo y doy charlas, y de la ley de muerte, o sea, el despenalizar la eutanasia, que es donde milito en este momento, que se llama DMD. Si vosotros estáis interesados en lo mismo, yo os agradecería, primero, que lo transmitierais, que fuerais eso que se llama en el mundo de la medicina agentes activos de salud, es decir, que os movierais para transmitir estas ideas. Segundo, si encima tenéis la voluntad de hacerlo con un compromiso mayor, porque tenéis tiempo y tenéis ganas, que os hagáis socios de DMD. Y en tercer lugar, que cuanto menos pues agradeceros que hayáis venido hoy para escucharnos y estar aquí. Cosa que es muy de agradecer en un momento donde, por desgracia, en las sociedades occidentales, la desmovilización social es bastante manifiesta, ¿no? Y dicho esto, ahora quedamos a disposición de las preguntas que nos queráis hacer, que contestaremos con la mayor claridad que podamos, y no obviar al final, pero siempre lo dejo para el final, porque me parece obvio decirlo al principio, mi agradecimiento al Ateneo de Jerez por poder invitarme aquí. Espero ir a más Ateneos de Andalucía. Yo soy coordinador federal para toda Andalucía de DMD, tanto he ido a más sitios, he ido a Málaga, Granada, Sevilla, pero si puedo hacerlo por la vía de los Ateneos, que para mí significa mucho. Yo soy una persona que frecuento con mucha frecuencia el Ateneo de Madrid, pues será muy agradable para mí. Muchísimas gracias, y ahora preguntar, sí que me gustaría el debate, que es mucho más enriquecedor que mis palabras, porque creo que lo que importa es lo que preguntéis y las dudas. Gracias. Entiendo que el objetivo final de la asociación es conseguir la ley de eutanasia, pero me gustaría que nos dijeran cuáles son los objetivos más inmediatos, más fáciles de conseguir. Bueno, a mí me parece que el de la ley de eutanasia es bastante fácil de... No, digo que es fácil de conseguir. El panorama político español ha estado últimamente todo el mundo sabemos, un poquito así enrevesado. Unidos Podemos presentó una proposición de ley. Fue una pena que en aquel momento, por razones que seguramente los que están dentro de los partidos entenderán, pero uno que no está en el día a día no lo entiende, pues no se pudo pasar a... Sabéis que las proposiciones, las leyes se presentan de dos maneras en el Parlamento, en las Cortes, para discutirlos en el Congreso de los Diputados. Si las presenta el Gobierno, se llama proyecto de ley. Si las presenta un grupo de la oposición, proposición de ley. Esa proposición, ese proyecto de ley, tiene que ser aprobado en un pleno del Parlamento para luego después pasar a comisión, empezar con enmiendas y al final el texto definitivo será aprobado y promulgado. Unidos Podemos presentó una proposición de ley y no tuvo quórum. Tuvo voto favorable de su grupo, de Compromís, de Esquerra Republicana, pero hubo una abstención, que fue una abstención muy significativa porque volcó el resultado del Partido Socialista. Yo creo que los grupos de izquierda se han aprendido de la lección, porque claro, lo que no soporta una sociedad es muchos episodios como estos. Yo comentaba antes también a los periodistas que me han entrevistado que en el Reino Unido se está abriendo el debate porque los ingleses se tienen que ir a Suiza a morir, a Dignitas o a Oinet y pagar. Y que claro, que ahí hay algunos que van, que lo que hacen es un vídeo. Y ese vídeo luego una televisión pública, la inglesa, que sí que es una televisión pública de verdad, la BBC, pasa el vídeo. Y claro,
No deben de quedar muy contentos los políticos ingleses viendo un vídeo en la BBC y en Prime Times, en tiempo de máxima audiencia, donde un inglés cuenta que ha tenido que irse a Suiza con su familia para poder morir con dignidad acompañado de los suyos. Debe ser un impacto muy grande para esa gente, ¿no? Se verá retratada, ¿no? Yo creo que la izquierda en este país y los partidos que apoyan esta ley, que creo que es su mayoría en la configuración actual del Parlamento, yo creo que han aprendido la lección de lo que pasó hace unos meses. Y yo creo que ahora, si se presenta un proyecto de ley, una proposición de ley, mejor dicho, por parte de un grupo de la oposición, me daría igual cual fuera, se va a aprobar. Y creo que hay la voluntad en algún grupo de presentarla en los próximos meses. Dicho eso, hasta que eso pase, ¿qué hace DMD? Que es lo que tú planteabas. Pues primero, hace, aparte de ayudar a los asociados y a la gente que nos pregunta en lo que le podamos hacer, hace una vigilancia y una denuncia de que se cumpla lo que ya está en la ley, en las leyes que tenemos. Es decir, la ley de autonomía del paciente y el que es una ley básica de carácter estatal, y las leyes que lo desarrollan en cada comunidad, hay 9 aprobadas, tienen que, digamos, cumplirse. Sabemos que en España los legisladores legislan y sabemos que generalmente los gobiernos no cumplen lo que las leyes dicen, salvo en un caso, en la ley de Hacienda. Tributar sí. En el mes de junio nos ponen unos anuncios en televisión, tiene usted que pagar y pagamos. Nosotros lo que le hemos dicho a los gobiernos, hemos tenido reuniones con ellos, es lo siguiente. Primero, ustedes tienen una ley, ustedes tienen que hacerla cumplir. Y DMD va a estar allí para cuando reciba una denuncia de que no se cumple, intervenir. Y lo estamos haciendo. Y así hemos conseguido, por ejemplo, pues que Ramona en un hospital de Madrid, pues a pesar de que tenía testamento vital y que decía que renunciaba a tratamientos, le seguían poniendo tratamientos. Su familia nos llamó, tranquilamente nos presentamos en el centro y le dijimos al gerente, oiga, esto es una ley, hay un testamento vital, sepa que si usted sigue permitiendo que sus médicos hagan esto, usted puede tener un problema judicial, porque le vamos a llevar al juzgado. Eso es lo que hacemos, dar información a quien nos la pide, y a los socios, evidentemente mucho más, porque están en contacto permanente en nuestra página web. ¿Para qué? Para hacer una labor de formación. Porque claro, no basta con promulgar una ley, que los gobiernos lo promulgan. Para que una ley sea efectiva, tiene que haber una acción activa de los gobiernos para que la ley sea efectiva, y la primera es darla a conocer. Y por tanto, nosotros les hemos dicho, oiga, ¿y por qué no hacen ustedes unas campañas de información? Pues por seguir poniendo el ejemplo de antes, al igual que me piden que pague Hacienda, ¿por qué no me aparece en televisión, donde haya autonómicas, y si no en la televisión nacional, que es pública, ¿por qué no aparecen, oiga, es importante hacer el testamento vital, hágalo usted? Y así conseguiríamos que en vez de estar en el 10% en toda España de testamentos vitales, estuviéramos en el 55%. Porque tener el testamento vital es muy importante. Porque evidentemente cuando yo esté consciente no hay ningún problema, porque yo voy a defender que hagan lo que yo defiendo y lo que tengo firmado. Pero si yo no estoy consciente, y mi representante no está muy al tanto, se puede vulnerar lo que yo he escrito. Por tanto, eso sería un mecanismo de hacer la ley activa. Otro mecanismo es hacer cumplir lo que la ley dice. Y tiene una obligación la administración pública de cumplir que sus instituciones, los pacientes tengan un consentimiento informado de verdad, pero que no se convierta como está siendo ahora en los hospitales, donde le dicen a un enfermo, ¿tiene usted un cáncer de colon? ¿Se tiene usted que operar? Tenga, firme usted aquí el consentimiento. No. Eso no es firmar un consentimiento. Coge usted al paciente y usted le explica qué tiene, qué le va a hacer, qué posibilidades tiene, y después le dice, ¿está usted de acuerdo? Pues firme el consentimiento. Tiene derecho a rechazar tratamientos. Por tanto, hay que hacerles caso, no poner tratamientos. Tiene derecho a que no haya obstinación terapéutica. Es decir, a que no haya un profesional que, de buena fe, si yo no digo que no, crea que todavía es bueno seguir con tratamientos que se demuestran que son futiles, que no valen, que ya no hay nada que hacer. Pues tiene derecho a decir, oiga, no quiero más. Esas cosas que están en la ley, lo que hace DMD es intentar que se cumplan. Por dos vías, exigiendo por escritos y por entrevistas a los gobiernos que lo hagan. Ahora estamos en una dinámica de confrontación con el gobierno de Madrid, que aprobó una ley en el mes de septiembre y que todavía no se está cumpliendo, hace 5 meses ya. Como hemos tenido denuncias, tenemos una entrevista la semana que viene con el consejero para decir, oiga, mire, o lo cumple usted o vamos a empezar a denunciar esto. Y otra cosa es informar a nuestra gente, asociados a la gente que nos lo pide, que llaman por teléfono en sitios de socios, y decirle, tiene usted todos estos derechos, no se los deje vulnerar. Pero hay una cosa que también está clara, si no hay el compromiso de las personas, los derechos se ganan y se plasman en una ley, pero si luego no se exige su cumplimiento, se terminan perdiendo. Y de eso, en este país, tenemos muchísima experiencia.
La ley Mordaza es una de ellas, por ejemplo. No quisiera ser pesada, pero vamos a ver, mire, mi experiencia personal hace 6 meses que intenté hacer el testamento vital y nada más que me encontré problemas por todas partes, no me informaban en ningún sitio. Entonces me dan un número de Madrid, me contestan después de mucho tiempo de insistir muchísimo y me mandan que llame aquí al hospital y que ellos me informarán. La información que yo tampoco era muy clara, entonces le pediría a usted que nos informaran los pasos a seguir para el testamento vital. Pero también quiero hacer una pregunta concreta. Hay un grupo de personas que no pertenecemos a la sanidad general, sino que tenemos sanidades privadas. El testamento vital se hace la sanidad general. Entonces, ¿esto dónde consta después? Puesto que si yo no pertenezco a esa sanidad, el día que a mí me tengan que ingresar, ¿dónde consta este testamento? No, el testamento vital se hace, normalmente cada comunidad autónoma descentraliza más o menos. En Madrid hemos conseguido que se pueda hacer en los centros de salud, está en un programa piloto, en Madrid hay 200 y pico centros de salud, ya se hacen 90, y en los hospitales. En un principio todas las comunidades lo hacían en un sitio, que era la Delegación Provincial de Sanidad. En Madrid estaban las Reyes Sagasti y aquí estaría en cada provincia en un sitio. Y allí está el documento que uno tiene que rellenar para que conste y registrarlo para que quede y le dan una copia para que la lleve. Esa copia, nosotros desde DMD aconsejamos 2 cosas. Una, que esa copia la lleve uno en persona al médico de familia, le entregue una copia, no se queda con la buena, ¿no? Y le diga, oiga doctor, métalo usted en mi historia, porque esto quiero que se sepa que tengo testamento vital. Comunidades autónomas, ya muchas de ellas, eso figura metido en la historia clínica del paciente, de tal manera que yo, médico en mi hospital, vas tú a verme, pego y me sale un icono que me dice esta persona tiene testamento vital. Y si tiene testamento vital yo estoy obligado a abrirlo y leerlo, para saber qué no tengo que hacer, porque tú has dicho que no quieres que se haga. El testamento vital, el articulado, puede ser, digamos, más o menos enrevesado para algunas personas, yo lo entiendo, y el funcionario tiene la obligación de aclarar las dudas. ¿Qué hacemos desde DMD? Hombre, a nuestros socios no solamente le aclaramos las dudas, sino que además le decimos, añade esto que lo consideramos importante. ¿Y qué le decimos que añada? Lo que yo he añadido en el mío. Y es un condicional, porque el testamento vital tiene que hacerse en el marco de la ley vigente. No puede recoger la administración una cosa imperativa que no esté en la ley, porque sería un fraude para ellos y podrían ser condenados. Entonces lo que decimos de DMD es, tú rellenas el testamento vital, y si tienes dudas, nos preguntas, pero en todo caso que no sea socio, lo pregunta al funcionario que tiene la obligación de informar. Y luego después puedes poner lo que nosotros decimos, y es si en el caso de que llegue la hora de mi muerte haya aprobada una ley de eutanasia, pido que se me aplique. Punto. Es lo que hacemos. Que el funcionario de turno puede ser más simpático, menos, más agradable, menos a la hora de informar, sí, pero ahí está la labor de cada uno de exigir que le informe porque tiene derecho a ser informado. Y yo puedo encontrarme cuando voy a pagar una multa a un señor muy agradable que me la quiero aprobar de buena cara o que me quiera poner cara de perro, me da igual. Yo quiero hacer mi ejercicio de ciudadano y le pido que me atienda con cordialidad y con respeto. Punto, y ya está. Eso es lo que hacemos. Concretamente en la provincia de Cádiz se pide la cita en el teléfono de Salud Responde. En Salud Responde, ¿no? Salud Responde se pide la cita. Independientemente se están registrando en los 4 hospitales importantes de la provincia. En el Hospital Puerta del Mar, en el de Jerez, en el de Algeciras y Cádiz, Jerez, Algeciras y Puerto Real. Aquí en Jerez era en el Hospital General, ¿no? Sí, sí. Gracias. Una duda que tengo. Yo he hecho testamento vital. Es que me he preocupado un poco por lo que acaba usted de decir, que le agradezco mucho toda esa información. Si yo, por ejemplo, estoy en Soria, ¿sale el testamento vital en Soria? Retomo algo que decía antes de lo que hacen los estados. Teóricamente tendría que salir, porque la ley del 2002 regula que tiene que haber un registro general de testamentos vitales. Con lo cual, pero bueno, también en el año 95 había una norma que decía que tenía que haber en el Ministerio de Sanidad un registro general de todos los que éramos funcionarios públicos. Me refiero, yo era médico de la Seguridad Social, para entenderlo. A fecha de hoy todavía no existe. Entonces, ¿qué aconsejamos desde DMD? Que aparte de que donde uno reside, evidentemente, que lo meta su médico de cabecera, que lo puede meter siempre. Ahí no hay, el médico de familia lo puede meter en la historia.
Y la historia del médico de familia en cada comunidad autónoma tiene acceso ella al médico del hospital. Hay siempre un icono que le permite, un programa informático que lo permite. Pero ¿qué decimos siempre? Que al igual que uno cuando va por ahí se lleva la tarjeta de crédito, pues si tiene que coger, que uno tenga el buen sentido de llevar una cosa que se llama copia de testamento vital en su cartera. Porque así podrá ejercitar cuando quiera ese derecho si allí no ha llegado ese movimiento informático, que no es nada difícil, que es otra vez más una no voluntad de los gobiernos, porque no puedo entender que si yo puedo sacar dinero con mi tarjeta en Estados Unidos sea mucho más difícil, más fácil eso que mandar mi testamento vital de aquí a Soria o al País Vasco. Eso debe ser muy sencillo. Lo que debe de tener es voluntad política alguien de hacerlo, Pero mientras que no esté esa voluntad política, que uno lleve una copia, como hay gente que lleva aquí, soy alérgico a la penicilina, lo lleva puesto en un papel, pues vale. De todas formas, no me dieron copia cuando hice el testamento. Pues tienes que quedarte con una copia, porque si no, eso es como cuando vas a pagar a un banco y pagas, pues tienes que darte una copia. Pero se puede solicitar. Sí, hombre, claro. Tengo una pregunta al abogado y al médico. En el caso del vídeo, esta persona todavía tiene la posibilidad de suicidarse, pero no en manera violenta, sino también podría ir a la farmacia, pero con ciertos conocimientos, y comprarse, o sobre internet, comprarse suficiente medicamento para suicidarse. La ley dice que el suicidio en sí no está prohibido y tampoco está a su lado. Solamente no se puede tentar o no se puede ayudar, porque a este hombre, por ejemplo, no se tiene que ayudar. El problema mucho más grande es para las personas que ya no pueden ir a la farmacia o no pueden ir a escribir por internet. ¿Cómo está legalmente? ¿Por qué no tenemos la posibilidad de pedir más fácil los medicamentos? Porque ustedes, los especialistas de medicina, cada uno sabe qué tiene que pedir, qué elixir tiene que hacer, qué brebaje. Porque si yo veo los vídeos de Exit, si yo veo los vídeos de Dignitas en Suiza o en Estados Unidos, Exit en Estados Unidos, ahí está siempre un frasco casi oficial de barbitúricos, etc. Y ahí la persona que ha decidido tiene esta muerte digna en los vídeos, por lo menos con su familia, con música, con la despedida muy dulce, como dice Simone Beauvoir también en la muerte de su madre. Pues vamos a ver, el suicidio es impune, pero es impune ahora. El código, el mundo del derecho se dio cuenta de que las realidades sociales no se pueden obviar. Suicidas ha habido a lo largo de la historia siempre, e incluso en algunos momentos el suicidio era honorable. Cuando, por ejemplo, en el mundo romano un senador se suicidaba y era honorable. Digamos, pone fin porque ha tenido una actuación irregular, ¿no? Como era una realidad social incuestionable, el derecho hizo una ilusión y dijo: no, aquí dejamos a la gente la libertad de hacer. Si uno se puede matar, no pasa nada. Bueno, no pasa nada de manera reciente. En Inglaterra se dejó impune el suicidio en el año 1963. Hasta entonces tú te intentabas suicidar y más vale que lo consiguieras, porque si no lo conseguías luego encima tenías pena. Eso es una realidad social. Por lo tanto, claro que uno se puede suicidar. El suicidio no está penado. Otra cosa es, ¿y qué medios utilizo para suicidarme? Puedo utilizar un medio que el suicidio sea un suicidio dulce, es decir, con una medicación que la ingiero, me quedo dormido. ¿Por qué no llegamos a y me he muerto? Eso, para eso hay que disponer del fármaco, como tú decías. En este país, los fármacos que pueden producir un suicidio dulce son fármacos de dispensación hospitalaria. No se tienen. Es decir, vamos a abarcar, si un anestesista se quiere suicidar, lo va a poder hacer. Basta con que del hospital coja un poquito y se lo lleve a su casa. ¿Hay posibilidades de conseguir medicación para poderte suicidar? Sí.
Claro que la hay, porque como la globalidad permite todo, el mundo de la globalización, aparte de conseguir que el capital se mueva por todos los lados, que a la gente que trabaja la exploten más, hay cosas que tampoco puede impedir. Y es que los medicamentos y la información pululan, y hay páginas de internet donde uno puede adquirir, en México, en Bélgica o donde sea, una medicación en un frasquito que si llega y te llega a ti, te permite poder suicidar. Tiene solamente un riesgo, que no es un riesgo muy grande, es que en la aduana te lo cojan, tampoco te pueden hacer mucho, te lo cojan y no te llegue. Pues tendrás que repetir la petición a ver si tienes suerte y la tercera te llega. Eso es lo que puedes hacer. ¿Por qué? Porque eso que se produce en esos sitios, que también tienen regulación, pero que es más normal, se produce porque allí en esos lados está permitido el suicidio asistido. Y por ejemplo, Dignitas, claro que tienes esa medicación, no es porque allí el suicidio asistido es permitido. En estados de Estados Unidos, en varios estados, Oregón, California, está permitido. Y por eso todos recordaréis el caso de aquella chica muy joven que decidió, tuvo que cambiar de estado, irse a Oregón para poder suicidar, tenía un tumor cerebral que la iba a dejar ciega y prácticamente le iba a matar en menos de un año, y ella se quiso despedir después de cumplir su cumpleaños con su familia, y después tranquilamente. Aquí un suicidio, conseguido incluso con medicación, tiene un gran problema de tipo afectivo, es que tiene que ser en soledad, porque si hay alguien con él, un juzgado le puede condenar de colaboración necesaria y tiene pena de prisión. Pero si por tanto, los suicidas, y yo decía antes de un íntimo amigo mío, que fue un programa de John Sistiaga, que imagino que lo conoceréis, que hace cortometrajes y hace programas muy duros, que ha vivido situaciones durísimas. John Sistiaga, a mí me lo dijo personalmente, pero lo dijo también en televisión y en radio, no le había impresionado nunca más nadie que la muerte de Antonio Lamayón, ese profesor de Zaragoza, que era amigo personal mío. Y ese hombre tuvo que suicidarse en soledad para que no pudieran acusar a nadie, ni a sus amigos, ni a nadie, de que estaba con él. Y este señor se buscó la vida para conseguir un fármaco que le llegó por petición que hizo a cualquier otro sitio. En España eso es muy complicado. Pero este es un riesgo, porque depende del juez, ¿no? Claro, claro. Porque la colaboración para comprobar es difícil. Si tú estás con él, el juez va a decir que has colaborado con el suicidio. Mientras que si el suicidio asistido está despenalizado, es más, es que entonces es obligado a estar para que sea una muerte en compañía. Y es lo que hace la gente donde está permitido. Quiere morir, lo que dice Carlos, quiero morir con los míos y luego después tranquilamente pongo música y me duermo. No veo la lógica. No. Y por esto pregunta el abogado, porque si yo estoy al lado de uno que se pone la pistola, no me van a... no, ya. No tengo que hacer nada. Ya, pero es que la pistola no es hacer algo que no está permitido, que es comprar un fármaco donde no se puede comprar. En España. Claro. Es diferente el tema. Si un suicida se queda un tiro, yo estoy al lado y no puedo evitarlo. Pero eso sí que es difícil. Y es incongruente, sí, pero el Código Penal y la legislación no está hecha generalmente desde la racionalidad de la mayoría, está hecha desde los que mandan, desde los grupos de poder. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo se resuelve en Holanda, por ejemplo, el tema legal de seguro de vida? ¿Se compatibiliza un suicidio asistido con una muerte por accidente? Sí. En cuanto a los seguros, para que no haya ningún problema de que la compañía de seguro diga, pues como este señor ha pedido la eutanasia, se la ha practicado y tal, no, está regulado. Y en este país, la ley que salga cuando haya proposición de ley, ese punto lo tiene que contemplar, sí o sí lo contemplará. Es decir, la muerte por eutanasia o por suicidio asistido, cuando alguien lo ha pedido y ha cumplido los requisitos que marca la ley, es decir, que mi objetivo sería, desde el punto de vista racional, yo defiendo la libre disponibilidad siempre. No hace falta que tenga ninguna enfermedad, yo la defiendo así. Y la defiendo de una persona mía que yo no me querré matar si no tengo nada y vivo bien. Pero yo defiendo eso conceptualmente. Pero eso no es el tema para lo que tú planteas. El tema para lo que tú planteas es que se respetará los seguros que tenga cada cual en función de lo que tenga firmado el seguro, ante el caso de muerte y tal, siempre y cuando la muerte se produce porque la eutanasia se permite, en los casos en que la ley regula. Es decir, si la ley dice, una persona que padezca una minusvalía grave crónica por un proceso de enfermedad degenerativo que le produce una dependencia marcada, que no tiene vía de salvación, que le produce intenso dolor, si eso lo recoge la ley, y lo tendrá que recoger una ley,
y la eutanasia se practica en un enfermo con eso, los seguros tienen validez y tendrán que indemnizar como si te tienes un accidente, igual. A mí lo que me gustaría saber es qué cantidad de médicos están de acuerdo con la práctica de la eutanasia. ¿Han dicho ustedes? Nosotros no, lo ha hecho... las encuestas las hacen los que saben de encuestas. Nosotros no sabemos encuestas. Sí, hay encuestas hechas en el 2005 y luego después en el 2010 y 2012 están al pie del 50 y tantos % de médicos que están a favor de que se regule. Digamos que ahí se produce algo como en la sociedad catalana, mitad y mitad. Pero también es verdad que hay una cosa que yo pienso, y es, porque lo he vivido en situaciones como el tema del aborto. Yo no me puedo creer que en este país, por ejemplo, no me puedo creer que en Navarra el 100% de los ginecólogos fueran antiabortistas. En Navarra no se había hecho ningún aborto en ningún hospital público. Ahí influye otra cosa, que se llama el tema del miedo a que te señalen. Yo creo que si la ley regula, y tendrá que regular, en este caso creo que hay que regularlo, la objeción de conciencia, y por tanto, pero la regula de una manera que quede clara. Los médicos que sean objetores lo tienen que plasmar, tienen que decir que soy objetor, pero claro, si no se plasma eso y no eres objetor, puede ocurrir que seas objetor en un sitio y no seas objetor en otro, cosa que en el aborto ha ocurrido muchas veces. Soy objetor en la pública, pero luego en la privada, en vez de llamarlo aborto, lo llamo metrorragia y cuela. No, habrá un registro de médicos, porque hay que respetar la objeción de conciencia, aunque realmente, y es un debate jurídico importante, nuestra Constitución no reconoce la objeción de conciencia. La Constitución española, que luego otros dicen que es la ley que hay que respetar, solamente la reconocía en el artículo 30.2, que era para la gente que no quería hacer el servicio militar, cuando era obligatorio. Y decía la ley, decía la Constitución española, habrá que hacer una ley, que se hizo, para que los que no quieran hacer la mili hagan un servicio social sustitutorio. Fuera de eso, nuestra Constitución no dice nada de objeción de conciencia. Habla de otra cosa, de libertad de conciencia. Así que cada cual piense lo que quiera, que no es lo mismo. Pero dicho eso, como de todas las maneras se va a plantear el tema, en el tema del aborto se planteó, hay un catedrático muy importante de Derecho Penal que a mí, es amigo personal, cuando hablaba con él me decía, no te equivoques. Si la gente que ha estado haciendo eso, no quiere hacer abortos y tal, la mayoría de ellos no es que defiendan un derecho de objeción de conciencia, es que defienden el derecho a boicotear una ley, que es otra cosa. Entonces, para que en este caso no haya problemas, yo creo que habrá que regular la objeción de conciencia, que es fácil regularla, es el señor que se niega a hacer algo porque atenta a sus principios, pues ya está. Habrá que decirle que se abra en cada comunidad autónoma un registro de objetores de conciencia que permitirá garantizar dos cosas. Una, que no tiene uno por qué estar con un señor que objeta, pero tiene la obligación al sistema de mandarle a otro que no lo haga para que su derecho se respete, y hecho eso no habrá ningún problema. Ahora, hecho así, yo estoy seguro que ese 50 y tantos % se va a convertir en un 70%, porque no hay médicos, tantos médicos, si se me permite la expresión, tantos colegas míos talibanes que no puedan entender que eso hay que hacerlo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yo le decía antes a José Manuel que en tiempos del franquismo, cuando estamos hablando de un sistema de no había libertades, en una dictadura ya había intensivistas que tenían sentido común y que retiraban un tubo cuando un enfermo llevaba vegetal 4 meses. Porque no tenía sentido continuar el sufrimiento ni de la familia ni del propio intensivista cuando el enfermo estaba muerto. Por tanto, yo creo que si eso se regula bien, ese porcentaje subirá. Y yo respeto que haya gente que por condición de conciencia no quiera. Pues no pasa nada, no pasa nada. Las leyes para dar derechos tienen una gran ventaja. Y a mí me resulta muy fácil hacerlo y tener debates con la gente que piensa diferente a mí. Y es que yo no trato de imponer nada a nadie. Es que yo quiero una ley no para que usted, si no quiere, la haga y la practique. La quiero para yo poderlo hacer, no para que usted lo haga. Y por tanto, desde la tolerancia, que es el valor de la democracia, respetar a los demás, la ley de eutanasia dará un derecho. ¿Y el derecho quién lo ejercita? Pues con todos los derechos que quiere. Y quien no quiere, que no lo ejercite, pero lo tiene. Y los derechos se ejercen, no se ejercen, pero están. Por tanto, como no imponemos nada a nadie, yo no le voy a pedir. Me preguntaba también el periodista, ¿qué piensa usted que hará la Iglesia? Pues no lo sé. Yo sí sé qué piensan muchos cristianos de base, porque hablo con ellos, porque voy a charlar de otro tipo también con ellos.
y piensan que están a favor. Muchos. ¿Habrá algunos que no? Pues también, porque la sociedad afortunadamente es plural. ¿Qué piensa la jerarquía eclesiástica? No sé lo que piensan a nivel individual. No sé si luego cada uno cuando se encuentra así pide que le duerman. No lo sé, me imagino que también. Pero sí sé que piensa como grupo y van a estar en contra. Pero es que yo lo entiendo, es que es razonable. Yo no le puedo pedir a la Iglesia que diga que está a favor de esto cuando hablan de la vida, que la vida es propiedad de Dios y que hay que sufrir aquí para ganar el cielo. Pues si yo lo entiendo, yo vi una película llamada Camino, donde no me molestaba lo que le pasaba a la niña Polina, que era, lo que me indignaba era la posición de la madre, que estaba tomando una postura por la niña haciéndola sufrir. Me parece un ejercicio tremendo de egoísmo personal. Yo respeto a quien no quiera, pero lo que pido es que respeten mi derecho a poderlo practicar. Y desde esa posición me es fácil discutir. He discutido con personas que están en contra, discutido, debatido. Y yo no voy nunca a la confrontación. Ahora, no me impidas a mí un derecho. Haz lo que quieras. Eso se llama libertad, eso se llama democracia. Digo yo. Quiero añadir una cosa, tú te has referido muy bien y yo veo las acciones de TMD en plan político y en plan de ley. Una cosa se debería todavía para mí forzar es la influencia de medios de comunicación. Porque si pensamos como al principio hemos escuchado que la sociedad tiene el problema que no está suficiente concienciado, no vamos a concienciar sobre los políticos, sino hoy día se conciencia la sociedad sobre los medios de comunicación. Y aquí veo muy poco todavía énfasis en los medios de comunicación. Por ejemplo, la publicación de esta noche casi no encontraba en los medios de comunicación. Este es un pequeño reto. Pero en general los medios de comunicación tienen muchos problemas con este tema. Porque el libro de estilo del país, que es la base para todos, está muy cauto y dice no hablamos del tema porque puede ser que después viene el efecto de imitación. Yo no sé qué hace TMD más fuerte en influir mucho y insistir que los medios de comunicación empiezan a preocuparse más de este. Hemos visto muy bueno los medios de comunicación, el vídeo de ébola, pero explícanos más. Sí. Hay intentos y vamos, nosotros tenemos una relación buena con los medios de comunicación, tenemos una tribuna permanente en Diario Público, donde hemos escrito muchos miembros del DMD, artículos cuando ha habido el debate de la ley y demás. Tenemos buena relación, el programa Jordi Évole es evidente que obedece a que hay una sociedad que demanda y hay una asociación que es la nuestra que pide que nos conocen. Tenemos relación con, por ejemplo, la directora del Huffington Post, Monserrat Domínguez, ha presentado actos nuestros. El país ha publicado en página entera casos de pacientes que han reclamado la eutanasia. Estoy acordándome de cuando estuvo que suicidar Carlos Santos o cuando Francisco, con una ELA. Pero pedirle a los medios de comunicación, en el mundo en que vivimos, que tomen partido por situaciones controvertidas es pedirles mucho, porque los medios de comunicación son libres formalmente, solamente formalmente, desde el momento que pertenecen todos ellos a grupos de presión importantes económicos. Y por tanto hablar del diario El País, que ha sido un diario en el que yo he estado suscrito 20 y tantos años y he dejado de estar suscrito, porque ha pegado un giro en sus editoriales que clama al cielo. A mí personalmente no me publican artículos de hace ya así como 7 años, cuando yo he publicado en El País bastantes tribunas, pues es que pedirle peras al olmo. En este momento estamos en una sociedad globalizada donde el poder económico tiene mucho poder, más que ha tenido nunca, y define qué puntos le interesan y cuál no. Yo no puedo entender cómo la cadena SER gasta más tiempo en programas deportivos que en todo lo demás, porque yo, que soy asiduo oyente de la cadena SER, ya no la pongo, porque si es sábado porque hay carrusel deportivo, si es domingo porque hay carrusel deportivo, si es miércoles porque hay Champions, si es martes porque hay Champions, si es jueves porque hay la Copa del Rey. Y yo digo, ¿y no hay debates más importantes? Por ejemplo, ¿no le preocupa a esa emisora, que es un grupo potente, no le preocupa la educación en España? ¿No le preocupa la desigualdad? ¿No le interesa la pobreza infantil? ¿No le interesan los grupos de exclusión social que hay en todo el país? ¿No le interesa la pelea de la sanidad pública para que no la privaticen entera? Parece que no le interesan. No es que no le interesen a los periodistas, que cuando hablas con ellos te lo dicen, es que tienen que seguir la línea editorial. La línea editorial dice
esto. Entonces, es muy difícil abrirse camino en los medios de comunicación. Dices tú, aquí hoy ha habido pocas referencias. Hoy, ¿a quiénes nos han entrevistado? Pues dos medios. Un diario digital de 2 periodistas jóvenes que se están buscando la vida y que hacen preguntas razonables, y otra radio que me llamó ayer, estando yo en Madrid. Pero no sé si hay muchos más medios en Jerez, pero no les interesa, dirán que no les ha llegado la información, realmente mentira le llegan. Aquí hay periodistas. Entonces, no lo sé, es difícil. Conseguir un derecho nuevo nunca ha sido fácil. Yo es que en este momento voy a cumplir 69 años. Llevo en el movimiento, digamos, movimientos sociales desde que tengo 18. Empecé en la zona sur de Madrid, en el movimiento ciudadano, en los años finales de los 60. Y nunca me ha resultado fácil conseguir nada. No tengo la experiencia de que me hayan dado, no me resultó fácil ni siquiera formarse como médico. Porque por no compartir la ideología de mi jefe, tenía que pegarme para operar todos los días porque no me quería poner. Por tanto, es así. Por eso yo creo que el compromiso de la sociedad es el que vale. Somos 6.200, 6.100 y pico socios en España de DMD. En Francia son 60.000 y han conseguido menos que nosotros. Menos, ¿eh? Yo lo que planteo es, si esta preocupación que las encuestas dicen, si las personas pasaran de estar de acuerdo de manera pasiva en una cosa a hacer el paso de compromiso para ser activos, si DMD tuviera hoy 30.000 socios, yo estoy seguro que hoy ya habría en España una ley de eutanasia. Estoy convencido. Pero somos 6.000 y 6.000 ya nos tenemos que mover, ¿eh? Y tenemos que hacer encaje de bolillos, y Daniel tiene que esforzarse, y que está jubilado, que podría decir, me quedo en mi casa disfrutando de la vida, y a mí en mi casa, mis hijas ya son mayores y mi hijo también, pero mi mujer dice que estaba deseando, dice a lo mejor no es verdad, pero dice que estaba deseando que yo me jubilara, o que me jubilara, como así fue, para estar más tiempo, y ahora me dice, están menos. Bueno, pero es el compromiso de cada cual. Yo creo que, por ejemplo, en estas reuniones veo poca gente joven siempre, es una cosa que me preocupa. El testamento vital no tiene que hacer un tío con 80 años. No, lo tiene que hacer la gente joven. Porque no es una cosa de que con eso esté diciendo que se quiere morir mañana o que se vaya a morir, ¿no? Si va a vivir 40 años más. Es una forma de empezar a ejercitar derechos. Es una forma de empezar a ser más libre. Y si uno se acostumbra a eso, tampoco dejará que le exploten en el trabajo, tampoco pasaría lo que pasa ahora, que a un chaval le contratan en precario, le contratan por 7 horas y trabaja 12, a las 5 no las cobra. Porque el jefe le dice, si no quieres hacer esto, mañana te vas a la calle. Por tanto, eso es un compromiso. Y hacemos lo que podemos. Y no me refiero a lo que dice Rajoy de que hace lo que puede cuando no hace nada. No, me refiero a hacemos lo que podemos, pero podemos lo que nos dejan. Y luchamos contra unos poderes establecidos que son muy fuertes. Yo veo normal que no haya gente joven, porque pienso que en esta sociedad todavía sigue siendo tabú la idea de la muerte. Es lo único que es seguro. Está dicho claro, el proceso final, ¿no? Pero es que a un chico joven es muy difícil. Todavía eso no lo tiene, no piensa, eso es, no tiene ni idea, porque es que se echa la cara para otro lado para no verlo. Nosotros tenemos en Madrid, que somos en Madrid, la verdad es que de los 6.000, Cataluña tiene 1.100 y Madrid tenemos casi 2.000 socios. Estamos, digamos, con los núcleos fuertes en Andalucía. Empezamos hace 2 años a hacer un programa estratégico a ver cómo crecemos, éramos 210 y ahora somos 338. A fecha de ayer, que se hicieron 2 socios más. Hemos crecido, pero no somos el núcleo grande. En Madrid tenemos una experiencia ya con profesores, hemos buscado lo que llamamos la figura del socio activista. Yo decía antes de ser activista aparte de socio, y tenemos un grupo de profesores que se han jubilado y estamos haciendo una cosa que se llama la Escuela de Educación. Y ya hemos tenido charlas informativas con estudiantes de bachillerato, de primero y segundo de bachillerato, en varios institutos de Madrid. Y cuando a la gente joven se le habla de la muerte sin ningún tipo de tabú y de manera natural, uno a veces se queda sorprendido. Yo estuve en Jaén hace un año en la universidad, en una charla dentro del programa docente, lo aprobó el decano, de la Escuela de Psicología. Y yo tuve allí 90 o 100 alumnos que estuvieron toda la mañana, me preguntaron muchas cosas y no estaban aburridos. El problema es que hay que ahondar ahí. Y claro, en el mundo de la educación, si no hay preocupaciones por otras cosas que no las hay, ¿cómo lo va a haber por esta? No, nadie se preocupa de eso, hay que empezar. La gente joven no viene porque no se habla de la muerte, porque la muerte sigue siendo un tabú, porque es más tabú ahora que hace 50 años. Yo vi a mi abuelo en mi casa, en la casa de mis abuelos, muerto allí.
y no me dio ningún miedo. Ahora hay que llevarlo a un tanatorio, entre muchas cosas, porque hay que pagar 4.000 euros. Esa es la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que desdramatizar el tabú de la muerte, porque la muerte es un hecho biológico consustancial al ser humano. Por tanto, no vamos a morir. No hay buen trabajo. Yo, a modo de casi conclusión, lo que veo es que la muerte, en definitiva, no hay que demonizarla. La eutanasia, el suicidio asistido e incluso el suicidio personal con razonamiento, yo creo que son actos de valentía, cuando la sociedad está diciendo que son actos de cobardía. Y la sociedad, en definitiva, dice que quiere llegar a la eutanasia por las encuestas que hay, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una de las acciones que hay que tomar y decirle a la gente que estos planteamientos son planteamientos de valentía, no de cobardía. El querer morir, yo creo que es de valiente, porque hay que ser valiente para enfrentarse a ella. Me gustaría que Daniel nos explicara un poco cómo está la situación en la provincia de Cádiz, de DMD. La situación te refiere a... ¿Cómo está de socios, de sancionada y...? Bueno, pues la verdad es que tenemos socios esparcidos por casi toda la provincia, pero el núcleo más fuerte está en Cádiz. Sí, en Cádiz somos 49, luego de un socio en Algeciras, una sola señora que está allí de cuando en cuando, me manda una felicitación todas las navidades, de las antiguas, sobre escrito. Tenemos en Jerez, puede haber 4 o 5, en San Fernando 4 o 5, y bueno, pues estamos así, más o menos. Somos en toda la provincia de Cádiz somos 49. Yo sí que quiero aquí dejar constancia de una cosa, porque me parece de justicia, y es que Daniel empezó como responsable en Cádiz hace ya un tiempo, con mucho menos socios, no tiene 30 años como yo tampoco, es decir, que de vez en cuando seguro que le duele la espalda como a mí, y está haciendo el esfuerzo permanente de movilizarse, y estamos haciendo muchos actos. Yo vengo alguna vez, pero él hace mucho más y a mí me cuesta porque lo pasa la información, y a mí sí que me gustaría que la gente que de verdad se quiera convencer me ayudara un poquito. Es decir, que yo decía cuando llegué aquí que no me quería ir hoy sin 2 o 3 socios, que son poquitos. Tenéis ahí esos boletines, no hace falta que rellenéis la cuenta bancaria, porque eso os llaman por teléfono y os la piden. La cantidad al año es mínima, son creo que 40 euros al año, son menos de una cerveza cada 5 días. Tenéis derecho a una información entera, tenéis derecho a una guía de autoliberación, que decía aquí la persona en primera fila, que cómo se hacía. Pues en esa guía le informan lo que quiere hacer uno si te quiere suicidar, que eso no es delito, informar no es delito todavía, y sobre todo socios para ayudar, porque necesitamos gente que quiera tirar del carro. Hemos crecido desde el año 2005 hasta aquí más del doble. Éramos 1000 y pico, de verdad somos 6000 y pico. La curva es ascendente, pero sabemos que necesitamos mucho más. Y para que esto vaya bien, debemos tener mucha más fuerza. Necesitaríamos que cuando se apruebe que se va a presentar en el Congreso una proposición de ley, en vez de estar como estuvimos en la anterior, 80 o 70 personas frente a los leones del Congreso, estuviéramos 500. Porque los medios de comunicación también perciben cuando hay una fuerza más potente detrás y le dan más cancha al juego. Entonces yo me gustaría que quien tenga compromiso dé un paso hacia adelante y se haga socio. Me parece que sería importante. Para completar la información, yo quiero decir que es muy fácil hacerse socio por la página web de DMD. La página web de DMD se entra por afdmd.org. Asociación, ahí no viene, ahí viene la antigua. Sí, ahí. Está ya la nueva. Bueno, pues es eso. afdmd.org. Bien, nosotros desde el Ateneo sabemos de los esfuerzos continuos que hace Daniel aquí en Cádiz, porque no es la primera vez que ha venido por aquí,
Y lo que sí quería decir es que hoy el Ateneo ha sido un espacio de reflexión y análisis sobre el derecho a morir dignamente y también por la defensa de los derechos civiles. Hay que, es un matiz, pero que yo creo importante, ¿no? Es un matiz que además está hablando de la libertad, ¿no? Del derecho a decidir, del derecho a la libertad individual también de cada uno. Y me quedo con una frase que ya lo dijo allí en la entrevista y la ha vuelto a decir, ¿no? Morir de acuerdo con mis valores y acompañado de la gente, querida, ¿no? De mis familiares queridos. Yo creo que no se puede pedir más a la vida. Y bueno, reiterar las gracias en nombre del Ateneo y a vosotros también por estar aquí. Así que nada, buenas noches. Antes de irme tengo que decir que esta exposición que hay aquí se va a inaugurar el miércoles que viene, porque ayer hubo mucha agua y no se pudo inaugurar la exposición. Esta es el miércoles que viene a las 7 de la tarde y viene también acompañado con poesía, ¿no? Con un discurso también poético. Así que nada, muchas gracias por todo y de nuevo gracias porque ha sido un placer.